Bien. Shalom, shalom para todos los hermanos que están conectados. ¿Se oye bien, Natanael, verdad? ¿Se escucha bien? Bien. A ver la pregunta que tenía Shalomi. Vuélveme a repetir lo que le preguntó el varón judío, si no les molesta, hermana. Shalom, More. Escrituralmente, nosotros cómo podemos demostrar que el Mesías tenía que venir 2 veces, cuando ellos dicen que la venida es una sola vez y para siempre, que donde dice que tenía que haber venido 2 veces. Y me gustaría aprenderlo. Bien. Es una pregunta bastante, y hay que considerar con la persona que lo hace, porque de alguna manera está buscando alguna respuesta, quizás no puede juzgar uno si es evidencial, porque muchas personas hacen preguntas quizás con doble sentido y lo que el Señor quiere es instruirlo. Bendito sea el Señor. Primeramente, lo que hay que preguntarse es que cuando el Creador hizo al hombre, ¿cuántas veces lo visitaba? Hay que hacerse esa pregunta. Cuando le hagan una pregunta como esta, ustedes no la respondan hasta que le pregunten cuántas veces el Creador visitaba a Adán y a su hija. ¿Cuáles fueron los momentos en que iba a visitarlo? Claro, a ciencia cierta, la pregunta parece que no cabe, porque de pensar en visitarlo, puede visitarlo cuando él quiera. No, no era así. En las alabanzas a la hora de las alabanzas, como llamamos la tefila, como comúnmente después era el cordero de la tarde y de la mañana, era antes, cuando el hombre antes de caer, eran las alabanzas. Y santos ángeles venían a unir a Adán con el coro celestial. El Hijo venía todos los Shabbat y santos ángeles lo acompañaban a la hora de entonar la alabanza hacia el Padre y hacia el Hijo, donde todo el universo. Y ahí yo veo ahí prácticamente, veo 2 momentos, por lo menos en Adán, en que lo visitaban o visitaban a Adán a la hora de la tefila, que pueden preguntarle, bueno, pero como a la hora de la tefila, eso no está escrito. Pero viendo el cordero de la mañana y el de la tarde, después del hombre caer, se supone que el Salmo o el libro de los Salmos no fue creado como algo que comenzó. No, eso fue una inspiración de antiguamente, mucho donde santos ángeles entonan sus arpas. Y en el libro de Job, ahí te habla de los cánticos de los ángeles. Vamos un momentico al libro de Job ahí. Es decir, que estoy cifrado primeramente en que la pregunta que le hace el hermano judío podría responder de esta manera. Entonces, antes de caer el hombre, ¿cuántas veces visitaban a Adán? Porque si visitaban a Adán 2 veces, a la hora de la tefilá y a la hora del Shabbat, lo más probable es que el Boré Jaolán, el creador eterno, en la caída del hombre tenga también 2 programas. Pero vamos a descubrir primeramente este primer programa, el de Adán. En el libro de Job, de John, porque la persona no lo va a entender, porque es una proyección. Bien. A ver dónde
Bien. El espíritu de los inmensos. No. Donde cantaban los santos. Ah, sí. Siempre. Vamos a buscarlo aquí en el libro de Job. Estaba buscando en el 38, pero me parece que no. Vamos a seguir. Okay. 38, vamos allá. Cuando alababan todas las estrellas del alba. 38, correcto. 7. 37, ¿no? 38:7. 38:7. Ahí en el 38:7. Y le pasé por arriba y no me di cuenta. Dice que, o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos del Señor. Es decir, que en la creación hubo música. Donde quiera que esté el Padre y la santidad de su personalidad, siempre hay alabanza, siempre hay antífonas hacia su persona y a su bondad eterna. Y aquí vemos a los ángeles cantando la hora de la creación. Es decir, que vuelvo a repetir, el libro de los Salmos no es un libro que fue hecho desde el momento de... No. Ya la pregunta que le hacen cuando se la vuelvan a hacer, con mucho respeto, usted le pregunta a la persona que podría contestarle esa pregunta, pero si me puede contestar podemos entender lo que usted me pregunta. Antes del hombre o después del hombre, cuando fue creado, ¿cuántas veces visitaban al hombre? No le va a contestar, quizás sea una gente que conozca mucha escritura y pueda por lo menos darle un soslayo, pero en el Shabbat visitaban al hombre. Y en los momentos de la tefilá, que eran los momentos del Cordero de la mañana y el de la tarde, todos los sacerdotes, cuando iban a ofrecer el Cordero de la mañana y de la tarde, entonaban cánticos y antífonas o salmodias hacia su creador. Quizás le diga, bueno, pero eso yo nunca lo he visto escrito. Sí. En cada sacrificio, según Números capítulo 10, se tocaban las trompetas también. Había una antífona, había una adoración musical, y en el libro de los Salmos usted va a encontrar a Segionón y a ciertos cantores que elevaban sus cánticos en todos los sacrificios. Bien, esto es algo que pueden preguntarle antes de contestarle esta pregunta. Vamos a la parte de las venidas de Yeshua. Si nosotros vamos, porque ya cuando usted le pregunte al hombre o al hermano Yehudí, que quizás se enrede un poquito, a lo mejor no, podemos decir entonces que el hombre cuando cayó aquí en el Bereshit, cuando el hombre cayó, hubo tristeza en el cielo, estoy seguro. Hubo tristeza en el cielo. Y a mi entender, las antífonas y las alabanzas pararon hasta ver cómo el Señor y qué plan tenía el Señor para sacar al hombre del escollo donde había caído. Después que se le enseña al hijo el plan y se comparte con el hijo y el hijo se decide a tomar la responsabilidad humana, vuelven las antífonas, pero con un tono más alto.
con un tono mucho más alto, donde cuando nace Yeshua encontramos ahí ángeles cantando, que cantaban. Es decir, que la expresión del Hijo, al tomar la responsabilidad, hizo las antífonas celestiales mucho más altas y más profundas, porque en el cántico se expresa todo el amor por el cual el Padre dio a su Hijo, no cuando vino como madre, antes de crear todas las cosas. Ya Él lo había dado a los santos ángeles y a todos los mundos, lo dio como su Hijo único. Es decir, que las alabanzas fueron más fuertes. Pero bueno, no quiero dedicarme a las alabanzas, un día hablaremos sobre todo esto. Pero aquí, en el Bereshit capítulo 3, vamos a ver de quién es que viene. Porque podría ser que Yeshua pudiera venir una sola vez, pero es imposible que el ángel pueda venir entre símbolos y promesas hacia él para venir por última vez. Tiene que presentarse por primera vez, porque es el ángel del pacto quien se va a presentar como hombre. Y todos los sacrificios antiguos que se los señalaban a él como humano, pedían dos visitas. La visita como siervo sufriente, ahí está en Isaías, y la visita como rey de reyes y señor de señores. Pero bueno, vamos a explicarlo de tal manera que la persona tenga una encomienda clara de la visita del Hijo de Elohim, que fueron dos veces, una como hombre que vino a esta tierra y tomó la humanidad caída del hombre y sufrió con el hombre y sacó al hombre del escollo donde el primer hombre había caído y toda aquella generación. Ahora, si él viene una sola vez, ¿por qué se retiró? Si él viene una sola vez, ¿por qué se retiró? Porque podríamos pensar, bueno, si él viene una sola vez, se hubiese quedado en la tierra. Pero si él viene, ¿por qué se retira? Si es una sola vez. Y los antiguos y ancestros judíos lo vieron. Incluso no podían embalsamar el cuerpo a nadie porque el testimonio, todavía sigue dándose el testimonio en la Jerusalén Vieja, de que la tumba de Mashiach no hubo nadie. Ni hay nadie. Y la esperanza de la resurrección, aún los judíos de su tiempo, fueron llevados por los recaudos de los romanos que sí lo vieron levantarse. Ahora, la pregunta mía es, si el siervo supliente vino a esta tierra, ¿por qué se va? Si tenía que venir una sola vez nada más. O tenía que ir al Padre a tomar los derechos de príncipe y rey por derecho, los ganó en el sacrificio. Pero por hecho el Padre tiene que darle la vara o darle el séquito del trono para que él pueda venir por segunda vez a buscar aquí. Él lo dice claramente, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Y si claro, ellos no te van. Pero bueno, se lo estoy diciendo a usted. Dice el capítulo de Yohanan, en el capítulo 14. Y si me fuere, vendré otra vez para que donde yo estoy. Y me tomaré a mí mismo. Me tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. En el cuerpo de su tequila. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero bueno, esta es la parte que no se va a entender, que va a haber una polémica, por eso hay que tratarlos con mucha delicadeza a ellos y con mucho cuidado para que el Señor pueda guiar la mente entenebrecida por no ver lo que está escrito
que cuando Mashiach se le muestre el velo se quitará. Lo dice Rabbi Shaul, un rabino que también lo ha esperado única y por primera vez. Pero ahora, si Rabbi Shaul tenía conciencia de que el Mesías vendría por una vez y para siempre, ¿por qué destruir a esa Quejilá? ¿Por qué recibir cartas para matar a esta Quejilá? ¿Por qué va camino a Damasco para destruir todo vestigio? Si él debe estar en la tierra. ¿O es que el testimonio de la veracidad de su resurrección resonó hasta en la América del lado de acá donde habían indios? Resonó por toda la creación, porque solamente el terremoto que movió la tumba se sintió en el mundo entero. Claro, no estuvimos ahí para verlo. Pero bueno, estoy conectando la historia de tal manera que la persona pueda no aceptar el Nuevo Testamento o el pacto renovado, no es el Nuevo Testamento. Ni hay otro que se creó, fue el mismo pacto renovado en el Hijo. Ahora, mi pregunta, vuelvo a preguntarme, no tengo que explicarle mucho a él porque se va a enredar y va a ver la debilidad de ellos. Lo ven en uno, como uno toma ese libro como un libro de la Torah. No. Simplemente, si ya vino, o si usted no se ha enterado, ¿cuándo va a venir por primera vez? Si las 70 semanas. Las 70 semanas en Daniel le hablan de la venida del Mesías como siervo sufriente. Daniel capítulo 9 obliga a este Yehudí, sin tomar el Nuevo Testamento, que el Mesías aparecería a las 62 semanas. Si el Mesías aparece a las 62 semanas, ¿dónde se han cumplido estas 62 semanas? Porque aún Daniel no existe Ezequiel o Ezequiel, no existe ningún antiguo. Y la profecía y la palabra que está en la Torah, no está en el Nuevo Testamento, permanece. Entonces, si la profecía de Daniel en el capítulo 9 te habla del Mesías prometido, ¿cómo vamos a poner a esta profecía en el Nuevo Testamento? ¿O es que no se ha cumplido? ¿O es que se cumplió para que acepten el Nuevo Testamento como un testimonio de las 62 semanas? Porque si hay un libro que te habla de lo que es el Brit Hadashah o el pacto renovado o lo que le llaman el Nuevo Testamento, el libro de Daniel, en el capítulo 9, te habla de esta historia. No hay necesidad de llevarlo a que creen en el Antiguo Testamento. Pero yo estoy haciéndole un recorrido para que ustedes tengan la historia correcta de la venida del Señor. Y en las 62 semanas lo cataloga y lo autoriza como que vino, porque se retiró. Si venía para siempre a reinar en Jerusalén. Jerusalén fue destruida totalmente, porque hasta las 62 semanas, dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y tu santa ciudad. Y tu santa ciudad. Entonces, si verdaderamente se cumplió Daniel capítulo 9 de 70 semanas, ¿por qué no entender que a las 62 el Mesías ya vino aquí a la tierra? Pero pregunto de nuevo, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? Entonces, si él se fue, ¿por qué aparece en el capítulo 7 de Daniel? ¿Por qué aparece un hijo de hombre que lo llevaron hasta el encierro día y le dieron cierto poder? ¿Dónde está? ¿Estos ciertos poderes para qué es? ¿Por qué en el libro de los Salmos? Traen a mis hijos, traen aquellos que hicieron pacto con sacrificio, dice el Terim. Ahora, vuelvo a mi pregunta.
Y hay 70 semanas, que son 490 años, desde la reconstrucción del templo, él va a estar claro en esto, y se cumplió la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué no se acepta las 62 semanas? Que no llega a las 70 todavía, le falta una semana. ¿Por qué no se acepta que a las 62 vino por primera vez? Y si vino por primera vez a las 62 semanas, mi pregunta, ¿por qué no está entre los judíos y no está en el mundo? ¿Qué le pasó? Se mudó para Chipre, como muchos dicen. Chipre en el mapa, creo que Chipre, no sé qué nación en el Medio Oriente está en blanco. Hay una nación en blanco allí, que yo muchas veces pues, me preguntaba que por qué en todas las naciones hay ciertos colores y la tierra estaba en blanco. Con el paso del tiempo, leyendo algunos libros, descubro que allí fue donde se mudó Yeshua, según, Miriam de Magdala. Y según tuvieron un hijo. y se mudó Yeshua allí, se fue con Miriam de Magdala, según los comentaristas de esta historia. Entonces, ¿por qué no encontrarlo allí? En esa, creo que Chipre, si Sí, mal no Chipre. recuerdo, Chipre. ¿Por qué no buscarlo allí? ¿Por qué no entenderse de que hay que buscarlo allí si es que la tradición habla sobre eso? No lo va a encontrar. Vuelve mi pregunta, sin tocar el Nuevo Testamento. Si a las 70 semanas, que eran 490 años, el Mesías o la ciudad de Jerusalén, el templo y la ciudad fueron destruidos, ¿por qué no se acepta las 62 semanas? Si se aceptan las 7 semanas, ellos tienen un cálculo en los tiempos de Yeshua de 3 años que se le pierden. Ellos dicen en Yohanan, si en 46 años se ha construido este templo, como tú en 3 días lo vas a levantar. Lo tenían ahí mismo allí. Es decir, que lo que ellos no podían comprender de los 3 años que les faltaban, las 62 semanas, en la persona que le está diciendo esto a los judíos, lo iba a cumplir. En vez de 3 días, eran 3 años. Es decir, a los 33 años se cumplirían las 62. Mi pregunta, vuelvo a preguntarle a los hermanos que tienen esta encomienda de entendimiento que hay que repetir. Pero bueno, me han hecho una pregunta y debemos de contestar como estamos acostumbrados por la palabra. Si en el año 70 se destruyó a Jerusalén y se cumplió la determinación de tiempo para el pueblo judío, ¿por qué no aceptar las 62 semanas? Si todavía en las 62 semanas. Lo único que dice aquel hombre que apareció en Jerusalén, vuestra casa os es dejada desierta. Es lo que dice él. Entonces, obligatoriamente hay que leer el Nuevo Testamento porque las 62 semanas te hablan del Nuevo Testamento. A ver si lo pudo entender para hacer un recorrido. A ver. Shalom. O los hermanos que me están oyendo. A ver. Bueno, la que hace la pregunta es Shalom. Shalom López. A ver cómo usted lo ve ahora. Ahora sí lo entiendo un poco mejor, porque como ellos hablan también de profecía y casualmente o no casual, nombran a Daniel, pero no lo logran ver en Daniel. Ahora que el Moreno se explica sobre las 70 semanas y las 62 semanas, si creen en eso, tienen que ver en el tiempo el tiempo que vino Mashiach y lo que él dijo que iba a suceder, cumplía las 70 semanas. Ya, bien. Entonces usted lo pudo ver, no hace falta hablarle a ningún yehudí del Nuevo Testamento, hermano. Usted tiene las profecías de Daniel claras allí y las de Moshe, pero bueno, no te van a creer cuando diga de que el Señor cumplió con la Pascua. Ahora, con la profecía de Daniel, ya otro gallo canta aquí. Porque están ahí exactamente las 62 semanas, no hay que ir a 70 semanas.
Ahora, si todavía no se ha cumplido las 70 semanas, porque las 70 semanas hablan de la destrucción de Jerusalén y todavía no se ha reconstruido todavía desde que fue destruida por Tito Vespasiano en el año 70 por el calendario juliano en plena fiesta de Pascua. Porque entonces yo necesito Si que no se ha me venido, explique. ¿por qué no han podido reconstruir el templo? Es mejor que uno sea un alumno en esta fase para no herir y para respetar, como vuelvo a decir. Pero yo estoy haciendo la pregunta. Usted me hace una pregunta, pero usted es el maestro. Si las 70 semanas se cumplió con la destrucción de Jerusalén, dice que un príncipe vendrá y destruirá la ciudad y el templo. Lo dice así. La pregunta mía es entonces, hermano, si usted me hace esta pregunta, ¿dónde está entonces ese Mesías que vino en las 62 semanas? Tiene que aceptarlo. Mire, hermano. Sí, porque dijeron que iba, Daniel dice que iba a ser destruida la ciudad. Vamos a ver. 70 semanas están Miren, destinadas para... Estoy haciendo este recuento para que alguien tenga un contacto con, como le pasó a la hermana Shelomi. Usted puede hablar con mucho respeto, principalmente. A ellos se les dio la palabra. No tengo la culpa de haberla recogido en el piso. Estaba tirada, yo la vi allí. Yo lo que la cogí y se la devolví. Y se la devuelvo. Y me dijeron que eso es para el pueblo. Eso no es para ti. Y me pregunta entonces esta. Si a las 62 semanas cumplidas, es decir, si usted suma 7 semanas, más 62 son 69. Vamos a hablar a las 69 semanas, combinado con la reconstrucción del templo y la venida del Mesías, y va a ser muerto y no se va a suicidar. Y no por sí. Y no por sí. ¿Quién lo mata? ¿Quién lo mata? Se le quitará la vida al Mashiach. Yo no pienso que Tito Vespasiano se encontró con Yeshua a la hora de venir con la avalancha, porque venía el permiso del cielo para cumplir la profecía de Daniel. Yo no creo que Tito se habrá topado, ni Flavio Josefo, ni un historiador habla que ningún general romano o legionario mató a Mashiach. Habló con Yeshua y lo mató a las 70 semanas. Yo vuelvo a preguntar y usted le contesta. Bueno, mi pregunta es esta. Si a las 69 semanas estoy combinando las 7 semanas de reconstrucción de la Jerusalén destruida por los asirios después de 70 años, más la aparición del Mesías, hay 69 semanas. Faltaría entonces para las 70 semanas una semana. Es decir, que si se cumplió la reconstrucción del templo por Esdras, Nehemías, que apoyaron esta reconstrucción, y a la cabeza iba el Yehudi mayor y el Yehudi grande de aquel tiempo, que era la reconstrucción del templo. Sí, Zorobabel, que era el gran jefe de aquel tiempo, que se la tomó en serio. Y esto se cumplió perfectamente y se reconstruyó el templo. Lo que empezaría era, en vez de la reconstrucción del templo, la búsqueda del Mesías, porque iba a pasar 62 semanas, más las 7 son 69. ¿Por qué buscaban al Mesías? ¿Por qué Herodes trató de destruir? ¿Por qué los magos vinieron? ¿Por qué todo la cópula de estudiantes y de enemigos se concentraron a la hora del nacimiento del niño prometido, no con las 62 semanas? Eran menos semanas todavía y lo vieron crecer. Nicodemo tuvo un contacto con él, José de Arimatea también lo vio, hubieron muchos judíos que lo vieron, y precisamente Yeshua tiene una profecía que, claro, no lo va a creer, pero un momentico antes de empezar con el Bereshit capítulo 3, dispénsenme, vamos un momentico que me viene a mi mente algo que es muy importante. Aquí en el libro de Yohanan,
Yeshua tiene una conversación precisamente con los judíos para que las generaciones futuras de entre gentiles y judíos y de cristianos le dé una confirmación que él vino por primera vez. Oigan esto, el libro de Yohanan, el capítulo 8 del libro de Yohanan. En el capítulo 8 del libro de Yohanan, oigan esto, dice el texto 28. Les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando hayáis levantado, ¿a quién se refiere esto? Bueno, no dice que él se va a asesinar. ¿Qué profecía es la que me ayuda para entender que él va a ser muerto, más no por sí? Este texto te lo va a decir que ellos lo van a asesinar. Él mismo, antes de que sucediera, vamos un momentico a compararlo con el libro de Daniel. Y aquí dice, en el capítulo 9, dice así, aquí en el texto 26, dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y entonces Yeshua, en Yohanan, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, no podían escudriñar que el Mesías no se iba a suicidar en las 62 semanas. Podría este Yehudi, al entrar en este conversatorio bastante serio, con mucho respeto, podía entender que mi pregunta es válida. Si estuvo el Mesías, porque también se destruyó el templo, tuvo que haber estado el Mesías. Mi pregunta es, hermano, ¿por qué no permanece en Jerusalén todavía? ¿Por qué después de ser destruido no se ha reconstruido la vida de Jerusalén? Ahí es donde la persona tiene que meditar y decir, caramba, Yeshua lo dice claro. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, vosotros sabréis que yo soy. Bien, la claridad del Yehudi de su tiempo era por haberlo levantado o por la resurrección. Yeshua le dejó una sorpresa, no habló mucho más. Cuando lo hayáis levantado, si lo han levantado, había que correr rápidamente porque ya lo había dicho todo judío que estaba en el capítulo 8 en la entrevista, cuando él profetiza esto, se mandarían a correr porque verdaderamente lo levantaron, pero porque nadie le dijo, mira, él lo dijo hace unos meses atrás, él había dicho que nosotros lo íbamos a levantar. ¿Qué está pasando aquí? Es un profeta, y más que profeta, el hijo de Elohim. Ahora, si Daniel habla de que el Mesías sería asesinado, más no por sí, no se iba a suicidar, entonces, ¿dónde se cumplen las 62 semanas? Lo dice el capítulo de Daniel, directamente el texto 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, más no por sí. No hace falta ir a discutir con él. Usted le presenta esta profecía, clarita, y le pregunta si verdaderamente es el Yeshua que habría de venir y el Mesías prometido del Bereshit 3:15 que vamos a leer, la simiente de la mujer. Mi pregunta es, ¿por qué no está en la tierra? Entonces, si viene, ¿cómo podría entonces el Yehudi en sincero va a decir, caramba, yo no me había dado cuenta de esto,
Porque hay personas que lo han dicho. Yo no me había fijado en esto, y a un cristiano, yo no me había dado cuenta de esto, pero sí, si no hay que darse cuenta, la palabra es clara. Ahora que tengamos un velo, ya eso es otra cosa. Velo de perjuicios, velo de tradición. Pero bueno, ya es otro asunto que a mí no me considera. A ti lo que considera es quitar el obstáculo de tu visión y ver la palabra que está clara. Bien, es decir, vuelvo a preguntar, o le preguntamos a un yehudí, si vino por primera vez, ¿dónde va a estar? ¿Y dónde está? Hay que buscarlo en un sarcófago. Hay que buscarlo embalsamado como querían hacerle a José en Egipto para que conservara la figura, o lo menos la carabela. No. Él está vivo, levantado entre los muertos. Amén. Bien. Cuando yo combiné esto, nadie se preguntó, cuando combiné a Yohanan, nadie se preguntó que lo que le dice Yeshua a los judíos, vamos a volverlo alegre. Porque dentro de la tesis que estamos mirando aquí, no quise hurgar en la parte cuando hayáis levantado, si cuando lo levantan, ese es un madero. Todos podían que. Yeshua dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. O en el hebreo, Anoji et Heye, el que siempre sirve. Es decir, que se nota que hay un levantamiento, no de sacrificio solamente, sino de resurrección. Porque ¿cómo sabrán que yo soy? Si él bajó muerto. Él bajó muerto, y esa palabra, o yo soy, como lo traducen ahí, lo vas a encontrar cuando José de Arimatea pide el cuerpo a Poncio Pilato y Nicodemo. Y cuando ellos se enteraron del informe del sacerdote, dice el Señor que sabrán ustedes que yo soy. Porque el testimonio de legionarios, hombres turbulentos que no habían perdido una guerra, temblaron y se desmayaron cuando vieron al príncipe de la vida ser levantado ya no en un madero, de entre los muertos. Todo príncipe se arrodilló, todo escudo chocó en tierra, toda lanza y toda espada se volcó hacia la tierra, y todos se arrodillaron mirando la presencia, que era más que la de César en aquel tiempo. Era el príncipe del pacto. Por eso dice Corintios que si Mashiach no resucitó, vana es nuestra fe y vana nuestra predicación. Bien, quizás el Yehudi, cuando contemple este estudio, quizás una conversación que tengamos o la que la tengan ustedes tomen estos parámetros sin ir mucho a convencerlo. Usted no puede convencer, nosotros no podemos convencer a nadie. El Ruach HaKodesh es quien convence. Estoy seguro que cuando un Yehudi le va a preguntar con interés o sin interés, el Señor quiere que alguien bien instruido o que una persona no flaquee frente a su pregunta, porque todos los que ven al Yehudi amparado por una figura de un león, que es un ídolo, es una idolatría, a un león, le tienen miedo. Psicológicamente le temen. Caramba, estos son los parientes de Yeshua. Este está en Israel. No, hermano, no. Tienen un velo que por Mashiach quitado. No le teman a lo que el Señor quiere ayudar a que vean. Usted le tiene que temer al que quiere hacerlo caer y tentarlo para que caiga. A ese hay que cogerle miedo y salir corriendo. Pero a una persona que viene de allá, de Israel, con cierto grado de preponderancia y magisterio, hermano, es lo más rico, es lo más perfecto conversar con una persona yehudí, porque yo lo he vivido. Experiencias muy lindas, de respeto, de amor, de consideración.
Pero ya cuando la persona empieza a maltratar el nombre de Yeshua, lo que hago es que con mucha decencia paramos la conversación y que el Señor lo ayude a que otro, quizás uno no sea el indicado para enseñar, que otra persona sea quien le ayude, para ver si en ese tiempo llego a cierta conclusión. Bien, ahora, mi pregunta a este Yehudí, a ustedes cuando se lo encuentren. Cuando él estaba hablando con Caifás, vamos un momentico al libro de Yohanan. En el libro de Yohanan, a ver, yo creo que es el de Lucas, déjame ver, Lucas, aquí en Lucas, Baruch Hashem. En el libro, el Sefer de Lucas. Bien. A ver si es el libro de Lucas. Vamos al de Matías, a ver, que quiero para que ustedes vean algo allí. Porque Yeshua fue claro con el Yehudi, con sus contemporáneos. A ver, déjame ver aquí. Aquí, arresto de Yeshua, correcto. Aquí está. En el capítulo 26, oigan esto para que ustedes vean. Las 70 semanas es el modelo perfecto. No traten de vincularlo con que vino en Pascua ni en festividades, no le van a creer. Ahora, confróntenlo con las 70 semanas. Amén. Y usted verá que otro gallo cantaría. Aquí en el capítulo 26, en el capítulo 26 de Matías, el texto 62 en adelante. Cuando usted le haga este reencuentro consigo mismo, que se encuentren en la profecía, porque yo no estaba allí. Yo no estaba allí para levantarme, yo no estoy ahí en esa profecía. Pero ellos sí están en la profecía. Y bendito sea el Señor que los ampara a los sinceros, que vienen en busca de una luz más grande. Bien, en el texto 62 de Mateo, capítulo 26, dice, y levantándose el sumo sacerdote dijo, no responde nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Elohim viviente que nos diga, si eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además, oigan lo que dice Yeshua. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cómo el Señor pudo haberle al sumo sacerdote que le está preguntando, le dice, tú lo has dicho, pero mira, para que te quede claro, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim. Desde ahora, ¿de qué hora, hermano? En pleno juicio ya estaba sentado a la diestra. El juicio estaba trocado. El fiscal estaba comprado. El juez tenía odio así. Testigo falso. Los testigos eran falsos. Querían destruirlo, unos por envidia, otros porque, y otros porque lo habían visto. Y dicen, no, desde ahora estoy sentado a la diestra del poder del Señor. Y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué van a decir cuando vengan las nubes del cielo, hermano? Dice, Baruch Haba. Eso que repetimos tanto. Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito el que viene. En el nombre, dice en el hebreo, de Yotkei, no de mi Señor, que se ha trastocado de tal manera que parece como que se arrepienten en el momento cuando no, porque ya le había dicho ya que me veréis
en las nubes de los cielos. Es decir, si lo comparamos con Revelación capítulo 8, capítulo 1, el texto 8, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Los que estaban en la profecía. ¿Cómo van a decir bendito que viene en el nombre del Señor y los que le traspasaron? ¿Qué va a hacer entonces? Dice aquí en el Hadebarim, capítulo 32, en el canto, dice, Elohim juzgará a su pueblo. Es decir, la sentencia, viene Yeshua con la sentencia, hermano. No hay una segunda oportunidad. Porque se necesitaría una tercera venida de Yeshua. No, hermano. Él, en los dichos, y volcado la persona a las 70 semanas, va a ver claramente, tiene que aceptarlo obligatoriamente, no porque usted se lo exija. Porque está escrito en su Torah en hebreo. Está aquí, si lo quiere ver en hebreo. Y cuando Yeshua le hace referencia a la parábola de los labradores malvados, a los mismos judíos que le responden, que él envía a los obreros y después envía a su hijo, él mismo le hace la pregunta a los judíos, ¿qué hará el Señor de la viña cuando venga? Vamos allá, espérate, esa respuesta me la reservé. Él mismo se lo dice. Te me adelantaste, tengo que aguantarte con 20 cadenas. Te me adelantaste. Yo no quería. Él mismo se lo dice. No podía revelar. Pero bueno, ya mi esposa había dicho esto, pero hay muchas personas que cuando dice dice que el Yehudi se arrepiente, ¿no, hermano? No, vamos entonces en Revelación capítulo 1:8, dice, lo verá, dice todo, le verá, y los que le traspasaron. Ahora, los que le traspasaron se arrepienten. Vamos a la parábola de los labradores malvados. Bendito sea el Señor. Bien, en la parábola de los labradores malvados, en el capítulo 22, 21:33 correctamente, vamos a buscar la respuesta. Si se arrepiente o no. Si no se arrepiente, o si se arrepiente, las 70 semanas de Daniel es un fraude. Claro. Ese es el problema. Las 70 semanas es un fraude porque un pueblo, dice un príncipe, vendrá y destruirá la ciudad y el templo. Entonces, si se arrepienten, entonces hay que decirle a algún hermano que trate de estudiar esto. No, hay que quitar entonces esa parte de Daniel, porque ¿por qué va a ser destruido si ellos tienen posibilidad de arrepentirse? Es decir, que cada avalancha del pueblo hebraico en temas de moralidad y de los mandamientos, el Señor lo ha castigado o lo ha llevado en cautiverio, pero con misericordia. Exacto. Pero ya cuando viene el Hijo, ya es la última oportunidad, porque dice el Señor, vamos a ver si mando a mi hijo y vamos a ver si le tiene respeto o temor. Amén. No se crea que porque digan Baruch haba Beshem Adonai, como dicen algunos, que en el hebreo dicen Baruch haba, bendito el que viene en el nombre de Yod Hei Bat Hei. Baruch Hashem. Dice aquí en los labradores malvados. El capítulo 21, el texto 33. Hoy otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual, a ver. ¿Qué? ¿Cómo es? Mateo 21. 21, el texto 33 en adelante. Dispense si no lo tomé. Bien. Mateo 21, el texto 33. Dice así, hoy otra palabra. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, pagó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Y se fue lejos. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Esto no es la mesianidad de Yeshua como siervo supliente, pero te lo está diciendo en palabras. Se fue. Y se fue, por eso es la pregunta mía, ¿dónde está?
Dice la parábola que se fue. Ahora, cuando él viene por cuánto, por primera o por segunda vez. La parábola Se lo está diciendo, claro. Pero bueno, dice así. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo, a los labradores, para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, este litigio entre labradores y el dueño que los arrendó y los contrató a ellos. Dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo, esto es Isaías, Jeremías, Amén. toda la historia. Finalmente dice, envió de nuevo, luego el 36, a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Él dice el 37, finalmente les envió su hijo, Ahí. diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mira como el que escribe no dice, tendrán respeto a mi hijo. No. No dice, tendrán respeto a mi hijo. Es un tono afirmativo. Tendrán respeto a mi hijo. Es lo que la profecía dice allá, me parece, que era el pueblo escogido. Tendrán respeto porque el pueblo verdadero respeta al hijo. Bien, dice así, tendrán respeto a mí. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Yo pregunto, ¿cómo los labradores mataron a los mensajeros, mataron a los siervos? Pero dice el Señor, tendrán respeto a mí. Y cuando lo vieron, el respeto nada más funcionó con este dicho, no funcionó a la hora de levantarlo. Amén. El respeto era porque lo reconocieron. Amén. No lo van a reconocer cuando él venga. Ahí fue cuando lo reconocieron. Bien, dice aquí, y vuelvo a leer el texto, el 38, más los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. ¿Cómo sabían que era el heredero? La palabra, otros textos arriba, dice, tendrán respeto, amigo. Pero no pasó de allí. Siguieron bajo la formalidad. Se fueron por encima. Es decir, que juicio sin misericordia, claro, misericordia al convicto que reconoce y se arrepiente. Venimos. Si tus pecados fueren como la arena, vendrán a ser como lana limpia. ¿Te das cuenta? Pero ellos, cuando el Señor dijo, tendrán respeto a mi hijo, no pasó de allí. Ese fue el único momento donde este es el heredero. Cuando dice, este es el heredero. Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Qué heredad, hermano? ¿Qué heredad? Ya se lo sabían bien. ¿Qué heredad? La heredad del templo. Yeshua lo iba a decir, que vuestra casa. La heredad, la confusión de ellos era que iba a quedarse para siempre en Jerusalén. Y ellos temían que la Jerusalén fuese destruida. Y ellos veían la herencia del edificio y del templo y no la herencia por la promesa. Baruch Hashem. Bien. Y entonces dice, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, fuera de la puerta, fuera de Jerusalén. La viña, hermano. Al heredero. La viña en Jerusalén. Amén. El cerco son los mandamientos. Y la torre para llegar hasta el cielo, que no fuera la torre de Babel, y en la que llega hasta el cielo son los 10 preceptos por los cuales el hombre heredará la vida eterna en la Jerusalén celestial. Estaba clarita la parábola, no había confusión ninguna. Dice así entonces, el texto 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña. Pregunta a ellos. Venga acá. Si en el texto 38, a ver, vuelvo a leer, el 39, y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron.
conociendo al heredero, es decir, que la muerte como que no hay esperanza de resurrección, pero en el texto siguiente, después del 39, en el 40, dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué sucedió? Lo mataron y ahora viene por segunda vez. ¿Qué hubo entonces, hermano? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis. La parábola no tiene confusión ninguna. Y está clarita. Dice el 41, vuelvo a leer el 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron. Ellos mismos le dijeron ellos mismos. Ellos mismos fueron los que respondieron. Vamos a leer el 49. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Les preguntará primeramente, él no los va a destruir si no hay un juicio. Amén. Si no hay un juicio y un convicto y un fiscal y un juez que dictamina sentencia y un abogado de defensa, no lo puede sentenciar, hermano. Tiene que haber una evidencia que llegue hasta el colmo donde Daniel diga 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y tu santa ciudad. Y tu santa ciudad. Bien, dice 40, vuelvo a leer el texto 40 del capítulo 21 de Matías. Esa parábola a mí me gusta mucho. Dice el 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué hará aquellos labradores? Joshua se queda callado y ellos responden. De hecho, se lo está preguntando, ¿qué hará ¿Te das Señor cuenta de la viña? Que yo no puedo contestarle una pregunta a un Yehudi si antes no me da respuesta a lo que yo quiero? De Daniel. No. Ellos están acostumbrados a que yo te dé una respuesta a tu pregunta. Es decir, tienen esa costumbrita, no todo, de que yo te voy a preguntar y tú me dirás, ahora con la pregunta que tú me haces, yo te voy a preguntar y te voy a contestar. Eso fue lo que utilizó ellos por una mala costumbre. No le hará a esos labradores, y ellos se quedan callados y responden conscientemente de quién es el convicto y el culpable, y ellos mismos se señalan como culpables. Dice así, le dijeron, a los malos destruirá sin, ¿dónde está el Baruch Haba Beshem Adonai? No, hermano, dice aquí, sin misericordia, porque hay un plazo. Estaba que lo dijo Daniel, 70 semanas. Sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores, a los gentiles, para que le paguen el fruto a su tiempo. A su tiempo. Sigue diciendo aquí el 42. Yeshua le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Una historia pasada de la reconstrucción del templo. Un día hablaremos sobre esto. Dice el 43. Por tanto, ese puntillazo. Por tanto, cuidado con el 43. Este puntillazo. Claro, el Yehudi, para aceptarte lo que tú le vas a leer, tiene que usted encerrarlo en las 70 semanas. Ese es el método. No salir de ahí. No salgas nunca de ahí. Porque es donde está escrito. Es el sello. Ahí donde estaba en la avenida. Ellos están escritos en las 70 semanas. Exacto. Yo no tengo la culpa que ellos tengan escrito y que yo no esté ahí. Entonces yo te voy a preguntar de acuerdo a lo que escribió el Señor para ti. Entonces el texto 43 del capítulo 21 del libro de Matías, ven lo que dice ellos. Por tanto digo que el reino de los gentiles será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Está hablando de la destrucción de toda la economía judaica de aquel tiempo. Y oyendo sus parábolas, dice, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos estaban conscientes. Pero dice el 46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta a su tiempo. Porque la profecía
No es que ellos le temían al pueblo, es que la profecía había dicho que a las 62 semanas. Ya. Y no había llegado a las 62 semanas hasta la resurrección de Yeshua. No es que la resurrección de él cierra las 62. Cierra las 62 semanas. Cierra, hermano, las 62 semanas. La resurrección. Eso no hay que buscarlo en un reloj, ni la hora. La hora. Di la hora. No, en ningún eso está escrito en la palabra. Ahora, el método de la parábola de los labradores malvados admite un Baruch Haba Beshem Adonai si dice que se lo destruirá sin misericordia. Tú como siempre te agarras de la palabra, eso me han dicho. Yo no encuentro que un hombre tenga tanta respuesta. No, yo no tengo la respuesta. La palabra, es que simplemente lo que pasa una cosa que tú eres rebelde y no quieres reconocerlo. Simplemente yo me he rendido para entender esto, me he tenido que rendir. Y todos los prejuicios que tú tienes, ya yo los pasé por alto ya. No, la respuesta la tiene el Señor, no soy yo. Amén. Dime ahora, porque me ha pasado esto con algunos hermanos. Dime ahora. ¿Lo tiene que reconocer, sí o no? Muchos se han levantado y me han dicho lo que usted no se puede imaginar. Y de bueno, me recojo mis escrituras, pero escrito está. Amén. Baruch Hashem. Bien, hay una duda en cuanto a esto. Le he hecho un recuento, no he tomado Bereshit capítulo 3.15, porque el Bereshit capítulo 3.15 te va a decir, bueno, esta es la simiente de una mujer que significa esta simiente a Israel. Y van a entrar en términos de símbolo, no, las 70 semanas. Es el sello. Es el sello para usted hacerle ver y obligarlo de que si no quiere entender, las 70 semanas están ahí para jugar, hermano. Amén. Y a mí me parece asombroso. ¿Entendió? A ver. Asombroso haber visto ahorita que el Moré nos enseñaba a través de Daniel, donde habla de las 62 semanas, que ahí dice que también será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Yo estaba buscando esta respuesta y veía en Isaías 6 lo que el Padre le enviaba al profeta Isaías para decirle a su pueblo, que también Yeshua lo decía, es que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y era una profecía que Isaías le iba a dar al pueblo de Israel en ese tiempo. Y me asombra cuando Isaías le pregunta al Padre, ¿hasta cuándo, Adonai? ¿Hasta cuándo sucederá eso? Y entonces dice que eso tiene que ser desolada, que los hombres no habitarán sus casas, pero en Isaías 6:13 dice, y lo cito, pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá bien que habrá sido asolada, como el olmo, como el alcarnoque, de los cuales se le tala, queda el tronco. Y esta misma palabra de talar está en Daniel. Así será el tronco de ella, la simiente santa, talada. Sí, pero el problema es que no la van a creer. ¿Dónde está la propia trampa, por ejemplo, de un ladrón o un cleptómano? ¿Dónde está su propia trampa? Cuando usted le pone una trampa, usted descubre quién es la persona. Bueno, no es así, pero bueno, no quisiera llevarlo a este tema. Pero el Señor al mundo entero no va a dejar un convicto sin hacerle juicio, tanto como pueblo como a individuos, personalmente. Y esto fue lo que le pasó al pueblo judío, que Israel no estaba en toda aquella historia, Israel estaba entre los gentiles, allí, y el Señor le había hablado que las 70 semanas es una red de tropezar. Es un red de tropezar. Shalom, shalom. A ver, Héctor. Shalom, more querido, bendito sea el Señor. Yo aquí leyendo el libro de Matillahu, el capítulo 24,
donde habla de la venida del Hijo del Hombre, y ellos estaban hablando en este capítulo 24, recordemos que cuando comienzan a hablar de que ellos estaban viendo las edificaciones del templo, estaban viendo todas estas maravillas, y el Señor le dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Yo me pongo a ver bien claro un versículo que está lejos, que es el 37, que habla de la destrucción de Jerusalén y también de la venida del Hijo del Hombre. Y fíjese qué cosa, él vino a lo suyo vino, y no lo recibieron. Entonces, cuando viene a lo suyo es con el cumplimiento de las 62 semanas. En las 62 semanas vino a lo suyo y no lo recibieron. Después, entonces, cuando viene las 70 semanas, han destruido el templo, la ciudad viene con un asolamiento. Entonces, este Israel nacional, según la carne, fue una simbología de la misma destrucción del mundo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 24 del versículo 37, cuando habla de que será como en los días de Noé, que Noé entró el arca y los otros no entendieron, y Yeshua bien dijo bien claro, si tú conocieses al menos lo que está para tu paz, si tú conocieses, o sea, no entendieron, cerraron los ojos voluntariamente, aún sabiendo que no tenían respuesta para darle y que estaban torciendo la Torá. Entonces esos ojos eran ojos voluntarios cerrados, teniendo ojos y no ven, oídos y no oyen. No entendieron. Entonces ellos fueron el ejemplo primario de rebeldía contra el Señor. Y este mismo ejemplo a Satán lo llevaría también al mundo entero. Porque si ellos, siendo la vid escogida, y sin embargo dieron uvas agrias, ¿qué tenía que hacer el Señor? ¿Qué tenía que hacer el Señor? Buscar otras ramas injertadas, que dieran fruto. Y por eso él dice que le quitaría a estos labradores malos, le quitaría la viña y se la daría a otros que dieran mejor fruto de ella. Shalom, shalom. El olivo silvestre injertado al olivo natural. Bien, quiero llevarlo un momentico a la parte clásica, histórica y real de lo que sucedió, para que no haya duda. Aquí en el Sefer de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 22 de Lucas, dice así, en el texto 20, ya si el Yehudi se rinde, si la persona que hace una pregunta de esta se rinde, va a volcarse contra lo que le llaman el Nuevo Testamento de una manera maravillosa y va a ver como vio Rabbi Shaul todas las profecías que hablaban del ungido prometido. En el capítulo 21 de Lucas 21, el texto 20 en adelante, oigan, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Dónde está eso escrito? Daniel, capítulo 9:27. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Daniel 9, principalmente. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Qué más podemos decir? ¿Se necesita una segunda venida? Se necesita. Porque la Jerusalén, la celestial, es madre de todos nosotros. Para que donde yo esté, dice Yeshua, ustedes estén conmigo. El problema es que a tú negar que hay una Jerusalén celestial, por eso es que dicen ellos que viene una sola vez.
Claro, para ellos no, la actividad celestial No, eso no existe. no cuenta. Para Exacto. cuando tú le hablas a Shamayin a ellos no ven. No, esa parte ellos no la Porque hay un velo, hermano, hay un Exacto, velo. hay un velo. Hay un misterio. Lo dice Rabbi Shaul. Hay un misterio porque hasta el cristiano lo ve y al mismo tiempo no lo ve. Exacto, exacto. Lo ve y al mismo tiempo no lo ve, tiene dos velos. Los judíos tienen uno y el cristiano tiene dos velos, con el mayor respeto Amén. de todo el personal que me esté oyendo en estos momentos. Dice que no cuando lo estoy diciendo para destripar la personalidad ni el entendimiento, simplemente porque es la verdad, hermano. No, y lo dice Rabbi Shaul, que es un israelita convertido a Mashiach, un fariseo convertido a Mashiach, un ejemplo fehaciente. Que lo pudo ver. Es decir, que usted no le hable mucho de profecía a los hombres que tienen conocimiento y conocen el hebreo. No, hable de las 70 semanas. Como este niño, la verdad. Sí, hable de este muchacho. Hable de las 70 semanas. Ya, ahí se quedó. Que las 70 semanas te dice exactamente que el Nuevo Testamento es aceptado por el cielo. El Brian lo que es una confirmación, un cumplimiento de lo que estaba escrito en la Torá y los profetas. Era la pregunta que yo hacía. Bueno, si es el Mesías y a las 62 semanas está en Jerusalén, mi pregunta, ¿dónde está? Porque podía haber parado a Tito si él se quedara en Jerusalén. Habría parado tenía que quedarse ahí, exactamente. O las legiones que mandó Tito o vino como el general principal. Y como en los tiempos antiguos, el tiempo de los jueces, Sansón, y acabaría con todo. O un ángel mataría a 185,000 a varias legiones. Pero ¿dónde estaba? Porque no se lo ve. Se ve el cumplimiento Amén. de la destrucción de Jerusalén, pero ¿dónde está Yeshua? Amén. ¿Dónde está? Va a tener... Sí. Ahora sí. Te va a llegar a decir, no está en este mundo. Porque ni en la palabra está allí, no lo puedes encontrar. Ascendido. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. En la resurrección. Sí, un para el monte de los Olivares, a más de 500 discípulos, sí, y lo vieron que ascender. Estaba Anás y Caifás viendo aquello. Estaba heredero de cuando lo mató, cuando lo quería matar, todos estos prelados religiosos de su tiempo estaban ahí en el monte de los Olivares. Es que ya Daniel te decía que ya en las 62 semanas, ya en la resurrección, ya ellos iban a ser cortados. Por tanto y por demás no le podía aparecer a ellos porque ya ellos estaban cortados ya. Y Rabbi Shaul no puede aparecer después de las 70 semanas. No puede aparecer. No. Precisamente no aparece en la última semana. Shaul de Tarso, para confirmar el pacto. Pablo, como se dice, apareció en la última semana. En esa semana. El llamado de Rabbi Shaul a los gentiles que están en las 70 semanas. Eso se lo vamos a enseñar cuando venga. A él no se le podía llamar después de los 70 porque no hay gracia, no hay ubicación y tiene entonces disculpa delante del juicio. Y decir, no, yo no vi aquello. No se olviden nunca de la parábola de los labradores matados. Amén. Bien. Otra pregunta de algún hermano que lo haya visto, lo haya entendido, que quiera compartir. Todo quedó claro, parece, ¿no? Los hermanos que están conectados, todo quedó claro. Claro, me quedó claro. Pregunta. Cristian, ¿lo entendiste? ¿Entendiste, mi hermanito? ¿Entendiste bien?
Bien. Aquí hay un Yeshua de Managua, ¿no? Sí, Managua. Yeshua. Ah, Yeshua. ¿Entendiste, Sí, Yeshua? entiendo eso. Sí, entendí. Y Haná, Ya. Baruch Hashem. Haná y entendimos. Ezequiel. Correcto. Haná y Ezequiel, ¿entendieron? Sí, entendimos, amén. Bien. Natanael y Yurisa. Natanael y Yurisa, yo sé que ellos lo entienden fácil. Ajá. Saúl el ciego de Ávila, ¿lo entiende? No es porque haya duda que no lo entiende, yo sé que tú lo entendiste. Pero bueno, para testimonio, ¿entendió y la comunidad y su familia que está oyendo esto allí? Yehudá. More, Shalom, shalom. Me conecté tarde y no sabía que había estudio y no cogí la clase completa. Cogí un pedacito. No. Ya, está bien, después le enviamos el estudio. El Aine. A ver, el Aine Moshe entendió perfectamente. Buenas noches, sí entendimos todo aquí. Para decir el estudio. Aclaró muchas dudas del lado acá. Gracias. A ver, Blanquito. Ahora, dale, Cristian, que nos quedamos por allá, pero parece que no se oyó. y se fue la señal, pero hombre, sí lo entendí. Aparte de eso, antecitos de su clase habíamos estado tocando algo parecido con Chelom. Blanqui. Baruch Hashem. Blanqui. Blanqui lo entendió, que estoy seguro que lo ha visto. Lo vio Blanqui. Amén, entendí. Estoy por aquí hablando a través del teléfono de Dani. Estamos los dos juntos con el teléfono de él, porque el mío no se oye ahora. Baruch Hashem, sigue subiendo. ¿Entendieron? Baruch Hashem. Hadasha. Danielito de Dakota, sí lo entendió. Sí, está ahí con su mamá. Danielito muy Está aquí inteligente, muy conmigo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Prepárense que cuando vaya allá se los va a comer a preguntar. Sí, hay bastante. Ay, Hadacha, Hadachita. y allá Rafael, ¿entendió? Shalom para todos. Yo no entendí bien porque nosotros recién entramos, entonces no venimos de viaje, entonces llegamos tarde y no entendí. Lo siento mucho. El estudio se lo vamos a enviar después. A ver si hacia arriba. Débora y Shomer, ¿entendieron? Se durmió. Bueno, ya lo entenderá después que ya estaba conectado. Sigue para hacia arriba. Ya no hay más nadie. Ya. Bien, entonces. A ver. Sí, lo que pasa también, el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel habla de que él confirmaría el pacto con muchos, o sea, confirmaría la Torá, lo que estaba profetizado de Yeshua en los sacrificios y en los símbolos, lo confirmaría con aquellos que estaban vigilando las 62 semanas y la profecía de Daniel, que confirmaría también a Isaías 53. Entonces, estos estaban vigilando y por eso dice que confirmaría el pacto con muchos, inclusive los estudiantes de la Torá que fueron allá a ver el nacimiento, que siguieron la estrella, la estrella, y que fueron ubicándose en el tiempo por la profecía de Balaam, ellos también entendían esto lo entendían. Cuando confirmó el pacto con muchos, ese pacto que también se confirmó con muchos fue también con los mismos discípulos, cuando él tuvo que abrirle el entendimiento, porque ellos no tenían ese conocimiento, porque el Sanedrín tenía todo enredado, engañó a muchísima gente. Entonces Yeshua, a los sinceros, él lo llamó, y después de su resurrección, él dice que les abrió el entendimiento para que comprendiera las escrituras
Y comenzó desde Moshe, desde los escritos, desde los salmos y todo eso. Y así ellos entendieron todo eso. Y después que él ascendió, entonces ellos se fueron contentos. Ahí sí se dieron cuenta de que sí, él era. Pero los que fueron rebeldes con el mismo Moshe, que lo querían apedrear en Egipto, esa misma rebelión la heredaron muchos y querían apedrear al mismo Yeshua cuando le dijo, pero si ustedes no me creen a Moshe que escribió de mí, entonces, ¿qué van a entender? ¿Qué van a creer si de mí escribió Moshe? O sea, fue una total desconfianza voluntaria y no entendieron ni las señales ni todo. Y cuando vino la destrucción, ellos, ¿cómo estaban? Con las armas en la mano, pero sin saberla usar, porque no entendían, no quisieron entender. Shalom. Shalom. Entonces, nos vemos en el próximo encuentro. Baruch Hashem. A partir de la semana que viene, los estudios van a ser los días paganos, lunes, miércoles y jueves. Repetimos, a partir de la semana que viene, los estudios van a ser en los días paganos, lunes, miércoles y jueves. ¿Entendieron? Sí, shalom. Shalom. ¿Qué dice Natanael? Y el día que caiga el Shabbat y el rojo de eso es por plantilla, eso es obligado. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Está bien, está bien. Amén. Correcto. Bueno, hasta la vista. Shalom. Mis pajas. Shalom, mis pajas. Shalom. Shalom, shalom, shalom para todos. Shalom para todos. Tengan lindo lindo sueño. Baruch Hashem. Shalom. Shalom, lindos sueños para todos, mis amados. Shalom, Baruch Hashem. Shalom, Ansegulat. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bendito el Señor. Shalom. Shalom.